¿Qué tal amigos? Hoy es 30 de enero de 2021 y bienvenidos al videoblog Maestros de a Pie. Y antes de iniciar nuestro tema del día de hoy, no se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, que también tiene el nombre de Maestros de a Pie, y por qué no también a la página de Facebook de Maestros de a Pie, para ver los contenidos de todos los videos que hemos estado grabando últimamente. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante, sobre el tema: la prueba planea está diseñada para obtener bajos resultados. Pues, compadre, bienvenido nuevamente. Adelante, compadre. Bien, gracias. Mira, yo cada vez que platico con los compañeros, con los colegas, siempre veo desconfianza en los resultados de Planea. Y yo me he preguntado, ¿por qué no confían en esos resultados? Escuchándote a ti, tú también infiero que desconfías en esos resultados. Y entonces, digo, ¿a qué se debe? Tú puedes ser una persona que puede ilustrar cómo está pensando el resto de los maestros de a pie, ¿no? Entonces, lo que vamos a analizar es, yo quiero escucharte a ti, quiero escucharte por qué desconfías en los resultados de Planea. Pero antes yo quisiera dar una pequeña introducción porque sustenta tu postura, ¿sí? Tú y yo creo que trabajamos elaborando reactivos para Ceneval, para prepa abierta. Ambos conocemos la normatividad para elaborar esos reactivos. Sabemos que para elaborar esos reactivos se requiere un conjunto de maestros expertos que elaboran los reactivos, y después de eso hay un conjunto de especialistas en matemáticas que validan estos reactivos y verifican que se cumpla lo que aparece en el currículum, ¿sí? Posteriormente a esta validación pasa un proceso que se llama a pilotearlo y después a calibrarlo, de tal manera que al final de ese proceso se determina qué reactivos son los adecuados para Planea o para la prueba. Para aplicar el Entonces, repito, infiero que tú desconfías en estos resultados, pero yo entiendo que tú tienes tus argumentos, tienes evidencia por qué. Y primero, para empezar con esto, te quiero proponer la siguiente pregunta, ¿no? Que nos expliques, que argumentes por qué consideras que la prueba Planea está diseñada para obtener bajos resultados. Adelante. Pues gracias, compadre. Pues mira, yo te puedo decir lo siguiente, que en mi opinión es algo muy personal y es con el objetivo de que se enriquezca los futuros instrumentos de evaluación. Si pudiéramos aportar para la prueba Planea, pues mucho mejor, ¿no? Gracias por recordarnos que hace muchos años fuimos parte de los maestros que recibimos capacitación y estuvimos acudiendo a cursos para poder elaborar reactivos para prepa abierta. O sea, de alguna manera ya tenemos la experiencia en cómo se elabora un reactivo. Y efectivamente yo he encontrado algunas inconsistencias en la prueba Planea, ¿no? Yo te lo puedo decir a grandes rasgos cuáles serían esas 3 o 4 inconsistencias que he encontrado, ¿no? Por ejemplo, el tiempo, ¿no? Aproximadamente un estudiante tiene que resolver cada ejercicio en promedio 2 minutos con 24 segundos, ¿no? Aproximadamente. Y a menos que tengas una habilidad mental o de hacer cálculos, pues sí puedes cumplir, ¿no? Entonces, el tiempo, la cantidad de reactivos que hay para cada tema, para cada contenido temático es diferente. O sea, hay hasta 18 reactivos para un contenido temático, mientras que para otro hay solo 5. Entonces, como que ahí veo una inconsistencia. No está muy equilibrada. No está muy equilibrada, sobre todo porque en el bachillerato, por ejemplo, pues llevamos un semestre de álgebra, un semestre de geometría. O sea, el tiempo está equilibrado ahí. Está equilibrado, y las preguntas. Pero no. Durante la evaluación, no, parece que se carga mucho a solo 2 contenidos temáticos. Ahorita lo vamos a ver. Y el otro es el uso, por ejemplo, de la calculadora. O sea, la condicionante es de que no pueden usar la calculadora, ¿no? Entonces, si le sumas la presión de que lo debe resolver en 2 minutos con 24 segundos, sin el uso de la calculadora, pues terminan por resolverlo al azar, ¿no? Entonces, aquí está un argumento, compadre, si me permites. Pero también otro argumento, creo que la otra vez que platicábamos, tú decías que pareciera que se estuviera evaluando la memorización. Es decir, que requieres conocer muchas fórmulas, muchos principios, muchas reglas para poderlo resolver, ¿no? Pero bueno, era nomás para complementar. Adelante. Sí, es cierto, las fórmulas, algoritmos, hay que tener un buen conjunto de conocimientos para poder
resolver la prueba planea con un resultado satisfactorio. ¿Sí? Entonces, compadre, si me permites, aquí adelante, te muestro, a ver, escucho. Lo interesante es por qué a pesar de los años, la prueba planea en cuanto a los niveles de desempeño del estudiante no cambia. Entonces, por ejemplo, esta gráfica muestra este bloque, cómo caen en el nivel 1, en el 2015, en el año 2016, 2017, en un plantel que hemos piloteado, ¿no? Entonces, probablemente ese plantel haya hecho estrategias para mejorar la prueba planea en el año siguiente, ¿no? Pero a pesar de que se hayan hecho esas estrategias, no mejoran los porcentajes de los niveles de desempeño de los estudiantes, y si te das cuenta son muy parecidos, ¿no? El nivel 1, aquí está el nivel 2, un poquito más a la derecha, aquí está el nivel 3 y aquí está el nivel 4. Entonces es una comparativa. Es una tendencia. ¿Sí? O sea, entonces imagina que aplican prueba planea 2022, pues hacemos una proyección matemática y vamos a encontrar algo similar, ¿no? Desgraciadamente. Sí, entonces, esa es una. La siguiente, por favor. Pues mira, compadre, ¿qué rápidamente qué mide planea? Pues 4 niveles. Nivel 1, que es los conocimientos insuficientes que tiene el estudiante. Nivel 2, que están en conocimiento elemental. Nivel 3, conocimiento satisfactorio. Y nivel 4, que es el conocimiento sobresaliente, ¿no? Pero también, compadre, ¿por qué dices conocimiento? Se supone que planea, evalúa competencias matemáticas. Pues pareciera ser que es eso, ¿no? Pero en realidad el mismo instrumento de planea en su página de internet menciona eso, que en el nivel 1 el estudiante tiene este nivel de conocimiento elemental dependiendo del número. Entonces, desde ahí está evaluando pues, fórmulas, algoritmos, o sea, la cantidad de información que domina en matemáticas. También recuerdo, revisando eso que aparece en la página oficial de la Secretaría de Educación, dice que la prueba planea mide y no evalúa. Ahí hay también regularmente nosotros nos dicen, no hay que medir, hay que evaluar, pero también ese instrumento mide y posiblemente también puede ser por ahí algo que contribuye. Nosotros lo preparamos para evaluar, para otras cosas más amplias y aquí solamente está midiendo conocimiento y que yo tengo la idea que competencias, pero bueno, también la fuente que tú me estás diciendo que ahí dice exclusivamente mide conocimientos. Mide conocimiento, así es, en función de esos 4 niveles, ¿sí? Entonces, adelante. Pero mira, dime, compadre. Bueno, yo quisiera centrarme porque, bueno, yo entendí así tu argumento. Tú ya me dijiste que algunas indicaciones, pues te permite que no tengas un buen desempeño, ¿no? El uso de calculadora que no te lo permiten, muchas reglas o fórmulas hay que memorizar para salir bien, no está equilibrada el número de reactivos, etcétera. Pero, pues entiendo, dices que está mal diseñado el instrumento. Entonces yo sí te pido que me des un argumento, que me expliques por qué tú crees que está mal diseñado. Pues vámonos a lo interesante, ¿no? La carnita del asunto, por así decirlo, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver los reactivos en sí. Esta es una tabla que nos muestra los contenidos temáticos. Aquí está el primer contenido temático. Y mira, hay hasta 18 reactivos para el contenido temático, que es sentido numérico y pensamiento algebraico, ¿sí? Mira, en contraste con esto, 5 reactivos para forma, espacio y medida. Entonces, seguramente cuando hicieron la prueba planea, en su tabla de especificaciones de los que diseñan los reactivos, pues les dicen que deben tener este criterio. Sí. Pero mi planteamiento es, ¿por qué no le equilibran, verdad? Pues, claro. Sí, aquí se dan 4 horas de clase y aquí se dan, pareciera que nomás se diera 1 hora de clase, pues ¿no? Pareciera a la ser, semana, sí, ¿no? Sí, pero bueno, también yo entiendo que está hecho por expertos en matemáticas. También yo desconozco ahí sí el criterio que tomaron para organizarla de esta manera. Se supone que esto es de lo más importante también en la vida que requieres, que usas para resolver los problemas a los cuales te vas a enfrentar, pero desgraciadamente aquí se le está dando poca prioridad o poca importancia. Sí. Tienes razón ahí en ese sentido. ¿Te acuerdas que una vez te comentaba que había que prepararlos para la prueba planea? Pues pareciera ser que hay que prepararlos más para álgebra, ¿no? Porque el gran porcentaje de reactivos pues son de álgebra y de aritmética. Entonces sí. Pareciera ser, ¿no? Pero bueno, entonces ese es un criterio, ¿no? La cantidad de reactivos no es uniformemente distribuida, por así decirlo. Pero ¿no? Otro dato acá, mira, aquí me suena lo siguiente. En el primer tema, 18, en el segundo tema, 17, son 35, más de 3/5 partes. Sí. Pero estos temas
prácticamente se ven en el primer semestre. Sí. Aritmética, álgebra, cambios y relaciones viene siendo también un poco de álgebra y de aritmética porque son proporciones y un poco de relaciones también hasta se puede ver, ¿no? Prácticamente se está evaluando más de 3/5 partes lo que se ve en el primer semestre. Sí. Y luego ya pasó mucho tiempo y posiblemente ahí pues, ya se les olvidó, ¿no? La pregunta es por qué, pero ahorita vemos. Ajá, sí, bueno. En las conclusiones que podríamos hacer, ¿no? Entonces, adelante. No, la siguiente, por favor. Aquí ya tenemos ahora sí. Ajá, sí. La carnita del asunto, pues por así decirlo, ¿no? Pues yo he detectado que hay inconsistencias en las dos pruebas que hay, la que está en internet, en línea, que les permite a las escuelas, a los estudiantes entrar al simulador y resolver el examen, y la prueba impresa que se aplica ya físicamente en las escuelas, ¿no? Entonces ya ahí tenemos, por ejemplo... ¿Tú lo sacaste de...? Esto lo saqué de internet, de la página oficial de la Secretaría de Acción Pública, Planea, sí. La página oficial, pues. Por ejemplo, mira, ahí si observas... Sí, aquí lo tengo, es la prueba Planea impresa 2017. Entonces, y se supone que ahí está también en línea. Exacto, el reactivo número 8, si tú lo observas, en línea aparece aquí un 5 y en el impreso no aparece. No aparece. Entonces, si tú sigues lo que está aquí en línea, pues terminas por hacer un algoritmo, a ver, lo recorremos un poquito, esto. Entonces, por ejemplo, terminas uno por hacer el desarrollo matemático, aplicando reglas, fórmulas, y no vas a encontrar la respuesta que aparece en las opciones. Y la respuesta es la que aparece acá, la misma, y aunque el reactivo es diferente. Así es. Entonces, bueno, ¿sí? Aquí hay unas inconsistencias, ¿no? De que pues no es, o sea, no puedo recomendar yo que usen el simulador para entrenamiento, porque tiene ahí unos errores, como por ejemplo. Yo veo aquí un desarrollo muy amplio que tú decías que calculaste que en promedio se requieren 2 minutos y algunos segundos. Sí. Para hacer esto, pues difícilmente lo haces en ese tiempo, ¿no? Exactamente. Así, tú observas, aquí tenemos, por ejemplo, una división de 2 polinomios, o un polinomio y un monomio, ¿no? Pero no es tan sencillo, porque, por ejemplo, aquí en el polinomio tenemos números enteros y fraccionarios, ¿no? Y luego lo dividimos entre números. Entonces, aplicando las reglas y todo ese asunto, pues sí requiere un tiempo considerable que por lo regular no lo vamos a terminar por hacer en 2 minutos con 24 segundos. Y aquí no se puede hacer mentalmente, sí, necesitas escribir, y eso de escribir también te tardas mucho. Efectivamente. Entonces en lo que tú estás arrastrando lápiz y desarrollándolo, pues ya te llevaste aquí unos 3 o 4 minutos, ¿no? O sí, 5 minutos. Quizás hasta 5, ¿no? Porque no es tan... Sí. Y eso cuando tienes ya la habilidad desarrollada y tienes memorizadas las reglas y tienes claramente lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el tiempo para resolver este reactivo no se hace en 2 minutos en promedio, pues. Sí, entonces, por ejemplo, ¿El siguiente? Este es otro reactivo, por ejemplo, otra inconsistencia, el número 11. En la prueba en línea no aparece este 1. De un conjunto de datos no aparece este 1, y en la prueba impresa... Aquí aparecen 2, al final 2 unos. Exactamente, aparecen 2 unos. Y ahí solamente 1. Aquí solo aparece 1. Entonces, sí, vuelvo a repetir, si yo les recomiendo al estudiante, haz la prueba en línea en tu casa, con internet y todo, no va a encontrar las respuestas porque no está pues completamente... No, y no se ve profesional esto, ¿no? Y yo entiendo que hay recursos y gente experta hizo ese material, lo diseñó, lo subió, lo validó. Lo validó, que sobre todo... Y bueno, aparentemente son errores no muy graves, que tal vez se pueden ser de dedo. Sin embargo, al estudiante cuando se enfrenta a esto y ve que no aparece y él está seguro de que hizo pues dice, esto ya no es serio. Ya no. Así es. Aquí, por ejemplo, en este reactivo, el número 31, en la prueba en línea, aparece como exponente en este primer término, aparece el número 2 en el reactivo número 31. 31 dice 5m cuadrada. 5m a la cuarta. Y ahí aparece 5m cuarta. Entonces, pues te imaginas, un exponente al realizar los procedimientos o algoritmos matemáticos, pues ya te cambia todo, ¿no? Igual, por consecuencia, no vamos a encontrar la respuesta en las opciones que nos da la prueba en línea. Sí, también. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ya el procedimiento de solución. Entonces, aquí tenemos uno. Si yo conservo lo que dice el exponente de la prueba en línea,
si encontramos un resultado diferente de las 4 opciones que me da. ¿Sí? Y ambos, tanto la prueba que se hace de manera formal más la práctica, ambos persiguen el mismo propósito, que es aprender, pero pues lo estás confundiendo y en lugar de avanzar yo creo que pues retroceden porque hay confusión. Sí, y el maestro va a terminar por explicarle en clase, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces avanzamos, por favor. Mira, compadre, este reactivo está interesante porque te voy a mostrar, esta es una imagen que nos muestra el número 3, el reactivo número 3. ¿Cómo tenemos el diseño del reactivo? ¿Sí? En el impreso, por ejemplo, aquí donde he detectado la inconsistencia, aquí, en esto, tiene 1/2, mientras que en el examen de el simulador aparece 1/2. Y pareciera lo mismo, pero cambia totalmente el resultado. Efectivamente, aquí tenemos los dos procedimientos de resolución. Aquí es como si lo hubiera resuelto en el examen en línea y aquí es como si lo hubiera resuelto como el examen impreso. Y las dos respuestas son diferentes y las dos respuestas sí están en las opciones, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que pues otras falta seriedad, falta profesionalismo, falta pues mucho cuidado en este material, material, por lo menos el que está en la computadora, el que aparece acá no, pero pues hay que entender que puede ser más importante el proceso que el resultado, o sea, es más importante esto cuando lo estás preparando y lo estás confundiendo. Así es. Ahora, ¿tienes otro ejemplo de antes de otro ejemplo, compadre? Mira, quiero que muestres, quiero que observes, perdón, lo siguiente. Aquí, en esto, por favor. No, a la derecha, aquí. Nosotros ya tenemos la experiencia, un poquitito hacia abajo, un poquitito. Eso. Ya tenemos la experiencia de elaborar reactivos y nosotros sabemos que hay que diseñarlos, qué tan complejo, qué tan sencillo en función de la tabla de especificaciones. Un ejemplo, estos son 4 ejemplos similares a los que hablan de aritmética, que hablan de operaciones, de operaciones básicas. Así es, por ejemplo, mira, 1 más 1 más 1 más 1 por 0 por 1. Es un reactivo muy sencillo, ¿no? Entonces, aquí podría quizá un gran porcentaje de estudiantes resolverlo correctamente, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo otro, 2 por 2 por 2 entre 2 más 1 entre 2. Y aquí lo interesante de este reactivo, si yo lo hubiera diseñado, es que estoy hasta usando diferentes símbolos de operadores para la misma operación matemática. Por ejemplo, esta como crucecita y el asterisco para la multiplicación y este operador que está 2 puntitos y la raya y la diagonal para la división. Entonces, como que usamos muchos muchos símbolos de operadores para la operación matemáticas, ¿no? Sí, yo aquí yo veo que hay inconsistencia en la simbología y yo no sé si hay una... Yo sé que debe ser capaz de manejar diferentes simbologías, sin embargo en el mismo reactivo me parece más que una capacidad para evaluar complejidad, creo que es una confusión. Sí. Si tú observas cuando estudiamos computación, esos son operadores que suenan en computación, y ¿no? Entonces, saturamos al estudiante de muchos operadores para la misma... Bueno, muchos símbolos de operadores para la misma operación. Sí, matemática. A nosotros se nos hace fácil. Yo, por ejemplo, también creo que venimos en computación, como hacemos un pequeño paréntesis, me gustaría que a nosotros nos enseñaron a diseñar un programa que se llama Parser, no sé si te acuerdas, que es parte de un compilador, a donde tienes que hacer un programa que evalúe esta expresión con un lenguaje, con una gramática, pero está definida con un solo símbolo, la multiplicación o la división, y aquí están usando 2. Sí, así es. Entonces, mira, si yo quisiera, lo puedo hacer hasta más complejo el diseño del reactivo. Mira, por ejemplo, aquí 6 al cuadrado menos raíz cuadrada de 4 menos 5 al cuadrado más 0 sobre 0. ¿Dónde está la complejidad? Por ejemplo, que aquí el estudiante tendría que identificar que no existen raíces cuadradas de números negativos, porque esta sería la raíz cuadrada de un número negativo, ¿no? O algo como esto, 0 entre 0, ¿qué sale, verdad? Es algo indeterminado y eso ya lo ven hasta en un futuro semestre. O algo, mira, este reactivo que lo puedo hacer tan complejo como yo quiera, ¿no? Y la prueba planea, dice así, si los estudiantes resuelven correctamente un porcentaje, entonces caen en el nivel 1. Si ese porcentaje aumenta, entonces está en el nivel 2. Y si ese porcentaje aumenta en el nivel 3, y si todos lo contestaran, estaría en el nivel 4. No, ahí yo creo que pudiera ser, creo que la prueba planea, infiero, porque no le he encontrado, a los estudiantes, cómo los ubican en el nivel 1, 2 o 3 y 4.
porque yo creo que nos falta que nos informen sobre la complejidad de cada reactivo. Si te acordarás, cuando diseñas los reactivos, tú tienes que hacer una tabla de especificaciones. Sí. Y en esa tabla de especificaciones vienen los temas, el número de reactivos y además el grado de dificultad que viene dado por la taxonomía que se use, ¿no? O sea, Sí. normalmente se usó, la que usamos fue la de Bloom, no sé si todavía sea vigente la de Bloom, ¿no? Pero tendrás Otros reactivos, compadre, mira, este es un ejemplo, el reactivo número 15. ¿Y dónde está la inconsistencia, por ejemplo? Pues este es un ejemplo, una gráfica que nos muestra, por ejemplo, el consumo eléctrico medido en watts, ¿ok? Entonces, ahí estamos usando como unidad de medida el watt. Pero sobre la gráfica, yo observo, y aquí donde está en el eje de la Y, en lugar de decir la variable eléctrica que mide los watts, la potencia. la potencia eléctrica dice corriente. Entonces allí hay una inconsistencia. La ¿no? corriente se mide con amperes. La corriente con amperes, efectivamente. Y pues la pregunta es, ¿acaso no lo validó alguien? ¿No se dio cuenta de que aquí, pues... Y ese sí viene ya en el instrumento que se aplica. O sea, ya es en el oficial, en el Así formal. es, entonces deben de tener cuidado en ese tipo de Sí. detalles, ¿no? De que si estamos hablando de que es consumo eléctrico y estamos manejando la unidad de medida de watts, entonces la variable eléctrica es la potencia. No, y fíjate que se hace mucho hincapié, nos han hecho mucho hincapié en que los problemas deben tener un contexto, pero cuando toleras eso, de que no se está midiendo adecuadamente, con una unidad adecuada en la realidad, pues eso ya no tiene seriedad, ya no se le está dando importancia al contexto. ¿Te imaginas a un estudiante de electricidad del bachillerato de nosotros, te va a decir, no, pues... no está la respuesta, porque no está la exactamente. unidad de medida. Mejor que las quitara, ¿no? Así También. es. Bueno. La anterior, por favor, la anterior, por favor. Aquí abajito. Ahora, quiero que veas esto. El ejercicio dice que había que identificar en base a eso. Entonces, nosotros como maestros de matemáticas, lo común que hacemos es que la presentación de la información, pues la damos en forma ordenada, ¿no? Muy difícilmente en la aplicación de examen les cambiamos el orden de las pilas, pues. De la variable independiente. Exactamente. Es común que la variable independiente, en este caso el tiempo, lo demos en orden ascendente, ¿verdad? En este caso son puros valores positivos. Y en las respuestas del examen Planea lo manejan sin orden, o sea, al azar. Entonces es común que el estudiante pues se fije más en los resultados que andan aquí y tienden a confundirse. Por ejemplo, yo hice esto y cuando resolví el examen respondí esto, ¿no? Pero no me di cuenta que aquí estaba desordenado. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Es esto, ¿no? Pero la respuesta correcta, curiosamente, ¿qué me muestra? Que está todo en desorden. A ver, yo quisiera hacer aquí un comentario. Yo entiendo que cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros damos la clase regularmente, ordenamos la variable independiente y queremos ver cómo se comporta la variable dependiente. ¿Para qué? Porque esta es una herramienta para analizar el cambio. Y solamente cuando va en orden puedes analizar cómo va el cambio, sube, baja, proporcional, directa o indirectamente, ¿no? Pero también yo aquí puedo diferir un poquito porque tal vez la competencia diga que es capaz en unos datos desordenados pueda identificar ese cambio, ¿no? Sin embargo, sí también te doy de alguna manera la razón de que tal vez lo más conveniente es que esté ordenado, porque finalmente el propósito es que sepa analizar cómo va cambiando la variable, una variable con respecto a la otra, ¿no? Sí, no, y cuando si hay el entrenamiento previo para prueba Planea, se les tiene que decir en el examen, viene la información de los resultados desordenada, tengan precaución en cómo seleccionan su respuesta. Ordénala, pero en eso de ordenar otra vez se va mucho el tiempo. Y se va el tiempo nuevamente. Eso sí. Estamos contra reloj en este caso, entonces estamos hablando de 2 horas para 50 reactivos y pues sí está complejo. Entonces, ahora sí la siguiente, por favor. Por ejemplo, quiero que veas, esta es una imagen que nos muestra el reactivo número 22 de la prueba Planea 2017. Pero lo curioso, lo interesante es cómo, por ejemplo, mira, aquí usan como referencia para estos triángulos números arábigos. 1, 2, 3, 4 y aquí de pronto usa un número romano. Y sobre las respuestas... Pero aquí no dice 4, dice 14. Bueno, si tú sí, aquí es 14. O sea. Si tú lo amplías, si efectivamente no sabes si es un número... bueno, algo pasó ahí. ¿Es la H o qué? Sí, no sé qué símbolo sea, pero parece que la unión del 1 y el 4, pero están muy unidos, ¿no? Entonces,
Sobre las respuestas, mira, o manejamos números arábigos o manejamos números romanos. Pero manejemos la misma... Ahí sí hay un grave error. Sí, pero manejemos la misma información, ¿no? Tanto para el enunciado del problema como para los resultados. Pero si nos damos cuenta aquí en las opciones, aparece el 1, el 14, 1, 4, 1, 3, 1, 5 y nunca aparece este. Así es. Y a estos se les llaman distractores, según los lineamientos, son distractores. Pero si tú pones un distractor y no lo utilizas, no tiene sentido. Creo que entonces otra vez, si la pregunta es, ¿pasó? ¿Fue validado? ¿Se usaron correctamente las reglas para elaborar reactivos? A mí aquí sí, también un error para mí grave, tal vez de dedo, pero grave. Sí. Sobre todo cuando estamos evaluando matemáticas, ¿no? Pues se supone que debemos de tener cuidado. No, y hay recurso para esto, yo entiendo que hay un buen de recurso, pues, y son expertos. Así es. ¿Por cuántas cabezas o manos pasó esto? Pues compadre, estos son unos ejemplos de reactivos que yo he encontrado sobre justificar el por qué tenemos esos porcentajes de niveles de compresión en la prueba plana. Pues de alguna manera yo entiendo tus razones, la mayoría las avalo, tal vez otras no estoy muy convencido, pero si me dijeran sí o no, yo diría que sí hay muchas posibilidades de mejorarlo y que posiblemente los resultados son consecuencia de todo este conjunto de cosas que nos has dicho, de todos esos argumentos, ¿no? Y que podemos mejorarlo. Bueno, para ir terminando con esto, porque el tiempo nos acaba, me gustaría preguntarte entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál sería un instrumento ideal, válido, adecuado, pero que se pueda aplicar de manera masiva? Bueno, lo que yo considero es lo siguiente, que ese instrumento de evaluación pues que sea similar a Planea, pero que tenga otros criterios. Por ejemplo, la cantidad de reactivos que debe tener para cada contenido temático sea equilibrada. Entonces, que sea equilibrada. Que sea equilibrada, ¿no? Otro, el tiempo. No estoy de acuerdo con 2 horas, no es suficiente. ¿Menos? Para... ¿Nomás? No, yo propongo 3 horas. 3 horas. Pero habría que pilotearlo primero y sacar un promedio del tiempo y en base a eso ya... Sí, ya en base a toda la metodología que se lleva a cabo para determinar el tiempo. Entonces el tiempo... Ok, no le quieren quitar tiempo, entonces sí permitan al estudiante usar la calculadora, porque eso nos facilita rápido hacer, hay ejercicios de la media aritmética, rápido se calcula, entonces si lo hacemos de manera manual, pues sí perdemos un tiempo. Y también estarías de acuerdo en que dispongan los estudiantes de un conjunto de fórmulas, de un formulario. Exactamente, que lo anexen a la prueba Planea, un formulario, pues, no quiero decir que cada reactivo le pongan la fórmula que va a utilizar, pero por lo menos que tenga un formulario que le sirva de referencia para poder resolver correctamente ese reactivo, ¿no? Y sobre todo también que antes de imprimir la prueba Planea, pues que lo revise un validador del validador, pero que no tenga, o que tenga la menor cantidad de errores. Que no tenga errores sería lo ideal, ¿no? Sí, lo mejor, sí. Bueno, ya como para cerrar entonces y hacer un poco el resumen, ¿te gustaría que el instrumento estuviera en los reactivos equilibrado en función de las asignaturas y de los tiempos? Así es. Que se les permitiera usar calculadora, tal vez calculadora básica, que se les diera más tiempo, 3 horas, y además que se les permitiera hacer uso de un formulario, ¿no? Que no se les diga que vas a aplicar esta fórmula, pero sí un conjunto de formularios donde tú elijas, seas capaz de elegir. Porque si no, tal vez nos estaríamos inclinando un poco más a la memorización más que a la comprensión. Y creo que las matemáticas es comprensión más que memorización. Cuando vas a trabajar, regularmente no te dicen, resuelve el problema y no puedes usar un libro. Te dice, resuelve el problema y con lo que tú puedas, con lo que tú quieras. Consulta internet, un libro, una revista, lo que sea, ¿no? Para concluir, ¿cómo puedes concluir esto? Pues, compadre, hay mucho que trabajar. Estamos en modo suspendido la prueba Planea, pero hay que proyectar que va a venir un instrumento similar. No veo muy difícilmente que cambien el número de reactivos, pero nosotros estamos proponiendo como maestros de a pie precisamente proponer que revisen el instrumento, porque hemos encontrado algunas observaciones, no voy a decir errores, ¿no, compadre? Pero sí que lo revisen para que lo mejoren y en futuros exámenes yo considero que los resultados mejoren, cambien pues. Bueno, yo quiero anexar también mi conclusión de que es importante estar evaluando continuamente el aprendizaje de los estudiantes.
porque sería como en una empresa que produce algo y que no se le pasa control de calidad, no sabes cómo está saliendo, ¿no? Entonces es importante, es indispensable, diría, que se esté evaluando el aprendizaje y además que si planea, no se aplica, tú de manera ya cotidiana, sistemática, tu institución, tu escuela o tu subsistema, debes tener tus instrumentos para que la estés aplicando de manera sistemática, ¿no? No sé si tengamos los recursos económicos y humanos para elaborar estas pruebas, pero de que es importante, es indispensable estar censando, porque si no estamos actuando a ciegas, porque no estamos evaluando lo que estamos produciendo, que es aprendizajes o conocimientos o competencias en los estudiantes. Pues sí, compadre, pues esto fue el tema del día de hoy, compadre. Entonces, nos vemos en el siguiente video, compadre. ¿Algo que comentar? Pues nada más para despedirme, me gustaría decir que el espíritu matemático los ilumine siempre. Eso sonó muy bien, compadre. Entonces, no se les olvide, suscríbanse a nuestro canal en YouTube y en Facebook. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Adiós.